Buenos días a todos, chicos. Espero que estén bien. Vamos a empezar. Bien. Y bueno, ya terminamos de ver la unidad número 1 y bueno, fue muy rápida por la situación, su situación más bien. No quiere decir que no sea importante. Vamos a profundizar en los temas que estudiamos en esta unidad. Pero esta unidad pues ya empieza a ser un poco más, ¿cómo decirlo? Más importante, más con más talacha, con muchas cosas nuevas que aprender. No solamente procesos algebraicos, sino conceptos, definiciones y pues muchas situaciones. Ya lo verán ustedes. El día de hoy vamos a estudiar, bueno, el estudio de la unidad número 2. Y la unidad número 2 se llama funciones. Entonces, en esta unidad vamos a conocer todas las funciones bueno, las funciones importantes para nosotros, para el estudio de cálculo diferencial. No todas, pero sí quizá las más importantes en general. Y bueno, quiero empezar haciendo una pequeña definición de lo que es una función, la definición formal, es decir, tal cual es, no palabras más y palabras menos dichas por mí, sino una definición tal cual. Entonces, esto dice de la siguiente manera. Definición de función real de variable real. Primero, ¿por qué se llama función real de variable real? Bueno, porque lo que nosotros vamos a obtener al realizar el concepto de función es, la función, bueno, para empezar, es una relación que existe entre dos cosas, dos o más variables, que, bueno, yo en este momento voy a llamar cosas. ¿Por qué de variable real? Bueno, porque las funciones necesitan para funcionar números, y estos números yo los voy a tomar del conjunto de los números reales, que ya sabemos que está formado por los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Cuando yo tome estos números y los aplique a esta transformación que se llama función, lo que voy a obtener es otro conjunto de números que también van a pertenecer a los reales. Y entonces a esta transformación de un conjunto a través de una regla que se llama función, vamos a obtener otro conjunto de números que también son reales. Bueno, vamos a leer. Sean X y Y conjuntos de números reales. Para empezar, el número real es un conjunto, pero aquí me están diciendo que X y Y son conjuntos que están dentro de los números reales. Entonces, bueno, voy a dibujar esto que está por acá escrito. Voy a decir que por acá tengo yo un... ¿Profe está compartiendo su pantalla? Ah, sí, no lo ven, perdónenme. No. Ay, No, yo tampoco la veo. Ok, entonces no la estaba compartiendo. Oh, disculpen, sí es cierto. Ahí está. Gracias, profe. Ahora sí. Anda enamorado, maestro. Más o menos, quizá. A ver, ahí va. Sean conjuntos de números reales. Afortunadamente no había empezado. Bien. Entonces, a esta bolita que acabo de dibujar, vamos a decir que es X. Es el conjunto y esta X, bueno, la voy a escribir en un lado diferente para que pueda escribir completo. Esta X pertenece, ya sabemos que este símbolo significa pertenece a los números reales. Y está compuesta pues por una infinidad de números reales, de los cuales vamos a destacar unos cuantos. Vamos a decir que de todos esos números, a mí me interesa, por ejemplo, X1 y me interesa X2, que pueden ser cualquiera de los números, solamente es notación. Bien, y además tengo otro conjunto. Ahí la definición me está diciendo que aparte de XY voy a tener otro conjunto, el cual se va a llamar Y, que también pertenecen a los números reales. Entonces, bueno, de Y en particular, que sabemos que tiene infinitos números, me van a interesar dos, Y1 y Y2, nada más.
Y eso no quiere decir que sean los únicos números que existan. Ya acabo de comentar que en cada conjunto existen infinitos números. Bueno, entonces, una función real f de variable real x, entonces por aquí voy a tener esta función que vamos a llamar f, y aparte me está diciendo que tiene variable real x, es decir, que va a tomar números de aquí, de este lugar, va a tomar números de x a y. ¿Qué significa de x a y? Bueno, que va a tomar números de x, los va a transformar a partir de esta regla. Recordar que un sinónimo de una función es una regla. Los transforma a partir de esta regla que va a estar formada pues por algunas cosas algebraicas, y entonces cuando lo transforme lo que me va a dar es un número en y. Vamos a suponer que cuando la función f toma x1, lo que me va a dar como resultado pues va a ser este número y1. Y ahora cuando f ahora toma x2, lo transforma a través de la función, lo que me da como resultado es y2. Y así, para cada número, para x3, para x4, para x5, para xn, donde n es, podríamos decir que son los números naturales, toma todos los números que quiera de esta parte en x, los transforma con la regla de transformación que se llama función, y entonces a esto el resultado de la transformación es un número en y, y3, y4, y5, y6 hasta yn. No importa cuántos números tome. Esto es una función, algo que toma un término de un conjunto, lo transforma y lo transforma en un término que pertenece a otro conjunto. Ahora aquí dice, el dominio de f es el conjunto x, y aquí vienen cosas importantes, empezar a establecer términos. Entonces aquí ya me está diciendo, mira, todos los números que yo voy a poder utilizar para poder aplicarlos a mi función, se conocen como dominio. Entonces todos los números en x, nosotros de ahora en adelante los vamos a llamar dominio. Todos estos conjuntos que me van a servir para encontrar mi función son dominio. Y el número que yo obtengo a través de la función, aquí dice que se llama imagen, pero nosotros los vamos a llamar rango. Entonces, todos los números que yo obtengo al transformar números de x a través de la función se llaman rango. Todos los números y, nosotros los vamos a llamar de ahora en adelante rango. Es el rango de la función. Entonces aquí ya yo estoy estableciendo varias cosas. Primero tengo un conjunto X, el cual nosotros vamos a llamar como dominio. Todo el dominio va a pasar a través de una función f, y cuando se transforme lo que voy a obtener va a ser el rango de la función. Entonces ya tenemos tres conceptos fundamentales. Tenemos el concepto de función, el concepto de dominio y el concepto de rango. Y bueno, f, o más bien y, los rangos, y1, y2, generalmente nosotros lo vamos a escribir de esta manera. Y es igual a la función, recuerden que f es la función, evaluado en x. Esto es una igualdad, esto siempre se va a respetar. Y es igual a la función que evalúa términos en x. ¿Qué es lo que nosotros vamos a obtener entonces aquí? Pues ustedes saben que, bueno, o han trabajado seguramente en el plano cartesiano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener cuando estemos aplicando números a funciones? Pues lo que vamos a obtener es, para cada número x1, lo que vamos a obtener es un número en y1. Entonces, nosotros vamos a obtener puntos que pueden ser graficados. Entonces, para un número x2, lo que voy a obtener es un número en y2. Para un número con dominio x3, lo que voy a obtener es un número con rango y3, y así sucesivamente. Para todos los números que yo quiera, yo voy a obtener una infinidad de puntos. Este vamos a llamarle punto 1, este vamos a llamarle punto 2, y este vamos a llamarle punto 3. Lo importante de las funciones es que yo puedo establecer de manera gráfica, yo puedo visualizar lo que está ocurriendo con la función que sea que esté evaluando. Hasta este momento, quisiera que me comentaran si tienen alguna duda, si no, para continuar. No, ninguna. Ok, bueno, ¿los demás? No. Eso sería, profesor, Ajá.
Eso sería, por ejemplo, X1 está en relación con Y1 y X2 está en relación con Ajá, Y2. sí, sí, sí. También un sinónimo es una función, es una relación entre dos números. Y siempre X1, siempre a cada X1 le va a corresponder un único Y1. Esto es lo primordial de las funciones. Si a un X1 le corresponden dos valores de Y, entonces ya no estamos hablando estrictamente de una función. Sí se puede graficar, pero la definición de función es que para cada X1 solamente existe un Y1, ¿sale? Y van a Ok, estar, como tú dices, en relación. Esto es el concepto general de qué es la función. Lo que vamos a estudiar son gráficas de funciones, y seguramente esto que les estoy comentando les va a quedar más claro con un pequeño ejemplo. Antes de pasar a esto, bueno, tenemos que recordar que existen un montón de funciones. Seguramente ustedes las van a conocer apenas y eso está bastante bien. Existen dos grandes tipos de funciones. El primer tipo de funciones se conocen como funciones algebraicas. Algebraicas, que son las que vamos a estudiar esta semana y parte de la siguiente. Y el segundo conjunto de funciones se llama trascendentes. Trascendentes. Funciones trascendentes. Solamente quisiera verificar algo, permítanme un momento, por favor. Las funciones algebraicas, pues son todas aquellas funciones que tienen letritas, numeritos, como ustedes seguramente han visto alguna vez en su educación. Eh, las funciones trascendentes son las funciones que, por ejemplo, la función seno, la función coseno, las funciones logaritmo, las funciones inversas, seguramente estoy hablando en chino, pero lo vamos a ir conociendo cada una. Van a ver, van a ver. Esta semana nosotros vamos a profundizar en tres tipos de funciones algebraicas. El primer tipo de funciones algebraicas y que va a abarcar el estudio del día de hoy y del jueves, se llaman funciones polinómicas. El segundo tipo de función algebraica, que es la que vamos a estudiar el viernes, se llaman funciones racionales. Y las funciones racionales, bueno, ustedes ya saben qué es un número racional. ¿Qué es un número Una racional? división. Un número racional es Fracción. aquel que se puede establecer como una división. Entonces, una función racional va a ser una función algebraica que esté en una forma de división. Y finalmente, las funciones irracionales. Y aquí el concepto de función irracional hace referencia a aquel tipo de función que tienen forma de raíz de algo. Vamos a llamar raíz de p de x, de algo. Entonces, estos son los tres primeros tipos de funciones. El segundo tipo, las racionales, las vamos a estudiar el viernes, y las irracionales las vamos a estudiar el próximo martes. Hoy nos vamos a centrar en este conjunto, en el conjunto de las funciones polinómicas. Y las trascendentes, bueno, las trascendentes las vamos a estudiar también en las otras semanas. Se forman las funciones trigonométricas, que a lo mejor algunos han visto o escuchado. Las funciones logarítmicas. Y finalmente, un tipo de función que se llama funciones inversas. Y es importante conocer todas estas funciones porque a lo largo de todo el semestre vamos a trabajar con ellas. Entonces, esta es la unidad importante para que pues podamos identificar cómo son, cómo se comportan, cuál es su gráfica y sobre todo cuál es su dominio y cuál es el rango. Bueno, una vez hecha esta pequeña clasificación, vamos a hacer un zoom. Vamos a hacer vamos a centrarnos en aquel tipo de función algebraica que se conocen como funciones polinómicas. Entonces vamos a empezar con esto, las funciones polinómicas, que es lo que vamos a ver hoy y el jueves. Polinómicas, ahí está. ¿Cómo es la función polinómica en general? Bueno, una función polinómica en general está dada por esta relación. Recordar que f de x habíamos dicho que era igual a y, es una igualdad, y entonces la función polinómica en general es esta: a0,
más A1X más A2X cuadrado más A3 por X al cubo y así sucesivamente hasta llegar a un AN X a la N, donde A0, todas las A's son constantes y las X, bueno, las X son las variables. ¿Qué puedo decir, por ejemplo, de este tipo de funciones? Pues si yo quisiera particularizar este tipo de función, pues yo puedo decir que y es igual a 0, solamente es igual a una constante. Puedo decir también que y puede ser igual a 0 más a1 por x, que aquí ya tengo otro tipo de función. Y recordar que, bueno, eso yo lo puedo escribir en forma con números. Por ejemplo, a0 es una constante, cualquier constante, pues yo puedo decir y igual a 5, por ejemplo. Como las a son constantes, pues aquí yo puedo decir que y es igual a 3 más 2 por x. Y entonces aquí yo ya puedo empezar a construir funciones y así sucesivamente. Ahora puedo tomar una función que tenga el término x al cuadrado o una función que tenga el término x al cubo. Estas son las funciones polinómicas, chicos, las funciones que tienen que ver con polinomios. Y recordar, bueno, que los polinomios de su estudio de la secundaria, pues son todas aquellas funciones algebraicas que se comparten, perdón, que se pueden comportar como esto que está aquí escrito. Esto que está aquí es un polinomio. Bien, ¿dudas? ¿Todo No, bien? profe. Bien. Ya vamos a empezar con lo interesante y aquí seguramente va a quedar claro el término de función. Profe, perdón que lo interrumpa, ¿sí me escucha? Ajá, Sí, ok, gracias. Nada más hacer eso. ok. Dentro de las funciones polinómicas está un tipo especial de función que se conoce como función constante. ¿Cuál es ese tipo de función? Aquellas funciones que solamente tienen un número, así de simple. Por ejemplo, f de x ya sabemos que es una función, f de x es igual a y voy a decir que y es igual, por ejemplo, a 5. Entonces, yo quiero graficar esta f de x, conocer su dominio y también conocer su rango. ¿Cómo grafico esta función en particular? Bueno, no sé si en la secundaria o en la prepa les enseñaron a hacer una pequeña tablita. Y entonces yo digo, yo le voy a empezar a dar valores a x. Y recuerden que las x formaban el dominio. Y a través de la función que es igual a f de x igual a 5, yo encontraba el rango. Entonces, de esta manera yo voy a saber más o menos cuál es el dominio y cuál es el rango de la función. Y yo voy a decir, bueno, yo quiero evaluar esta función en los siguientes números. Por ejemplo, -2, -1, 0, 1, 2. Ahí está. Ahora, lo que tengo que hacer para encontrar estos números que están por aquí van a ser el dominio de la función, porque yo los estoy estableciendo, dominio. El rango. Cuando yo tome la x, cada x, y la aplique a mi función, voy a obtener otro número, un número diferente, o a lo mejor el mismo. Entonces, esto que yo voy a obtener al hacer la transformación es lo que se va a conocer como rango. Sin embargo, ustedes pueden darse cuenta que aquí en mi función no hay ninguna x, solamente tengo el 5. Por lo tanto, cuando x vale -2, ¿cuánto va a valer y? Como no hay nada que transformar, y va a valer 5. Cuando x valga -1, y va a valer 5, porque no hay números que transformar. Cuando x valga 0, y va a valer 5. Cuando x valga 1, y va a valer 5. Cuando x valga 2, y va a valer 5. Aquí, si se dan cuenta, lo que yo obtuve son 5 coordenadas. -2 con 5, -1 con 5, 0 con 5, 1 con 5, 2 con 5, y así sucesivamente. Si yo quisiera seguir graficando, seguramente puedo encontrar muchos más números, muchos más números. ¿Qué es lo que voy a hacer yo con estos números que acabo de encontrar? Bueno, los voy a representar en el famosísimo plano cartesiano. Y entonces ahí va, voy a empezar a Una graficar recta. esto. Cuando x vale -2, recordar que este es el eje x, este que está por acá es el eje de las y. Del origen hacia la derecha es como la recta numérica. Hay números positivos, del origen hacia la izquierda hay números negativos, del origen hacia arriba hay números positivos y del origen hacia abajo hay números negativos.
Son dos rectas perpendiculares que se intersectan y que tienen valores desde menos infinito hasta infinito cada uno. Bueno, aquí X me está diciendo que debe de valer menos 2. Entonces, bueno, hago una cuenta. 1 y 2, aquí está. Aquí debe de valer X y Y debe de valer 5. Ah, bueno, entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando X vale menos 2, Y vale 5 y el punto estaría más o menos por acá. Perfecto. Ahora, cuando X vale menos 1, Y vale 5. Ah, bueno, ahora menos 1 está por aquí. A recordar que este es menos 1, menos 2, menos 1. Cuando X vale menos 1 y recordar que el eje de las X hace más bien referencia al dominio. Cuando X vale menos 1, el rango es 5. Ahí está. Ahora, cuando X vale 0, o sea, cuando está aquí en este punto en el 0, Y vale 5. Ahí está. Cuando X vale 1 positivo, Y va a valer 5. Cuando X vale 2, Y va a valer 5. Entonces, si yo uno todos los puntos que me genera esto, voy a hacer la traza de esto. Yo lo que voy a obtener es una línea recta. ¿Dónde? En Y igual a 5. Recuerden que f de x es igual a y, en y igual a 5. Ahí es donde yo voy a obtener la línea recta. Y estoy seguro que esta cosa que acabo de dibujar, y igual a 5, es la gráfica de la función. Ahora, si yo siguiera particularizando números, por ejemplo, ahora que quisiera probar x igual a 10,000, y va a seguir valiendo 5. O si yo quisiera, por el contrario, x igual a menos 1,000,000 con 6 ceros, pues Y va a seguir valiendo 5. Entonces, aquí yo puedo hacer una conclusión muy importante. No importa qué valor de X o qué valor de dominio le dé a la función, Y, ¿cuánto va a valer siempre en todo momento? ¿Cuánto valdría, chicos? 5. 5. Siempre Y va a valer 5 porque así es la gráfica de las funciones constantes, 5. Entonces, aquí yo puedo establecer algo y es a lo que nos vamos a dedicar en esta función, a establecer el dominio y el rango de la función. Recordar que el dominio hace referencia al eje de las X. Entonces, el dominio lo voy a escribir como una D. Y las X, ¿en qué intervalo deben de estar las X en esta función en particular? ¿Cuáles son los valores de X que podemos utilizar para formar la función? ¿Desde dónde a dónde? Desde menos 2 a 2, ¿no? O sea, yo puedo tomar desde aquí hasta aquí, nada más. No puedo tomar más números a la derecha o más números a la izquierda. No puedes tomar más. Puedo El rango tomar, es infinito, ¿no? sí, puedo tomar todos los números, porque si yo voy hasta un número positivo antes de infinito, el valor de la función va a seguir siendo 5. ¿Me entienden en eso? Sí. Entonces, ¿qué valores de X va a tomar la función? ¿De qué valores a qué valores va a tomar la función? Menos infinito a infinito, ¿no? Exactamente. Entonces, el dominio de la función, de esta función en particular, pertenece de menos infinito a infinito. Y ya sabemos, ¿qué sabemos? Sabemos que los infinitos siempre se escriben con paréntesis. Y recordar que el dominio hace referencia al eje de las X. Ahí está. Ahora, el rango. El rango hace referencia al eje de las Y. Ahora ya no voy a ver el eje de las X. Ahora voy a ver el eje de las Y, el eje vertical. Entonces, ¿el rango cuál va a ser? ¿Cuál es el único valor? Por eso estoy poniendo un igual, que vale para esta función. ¿Y igual a qué? 5. Entonces, el rango de la función efectivamente es Y igual a 5, o sea, el valor de la función. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviera otra función, lo voy a dibujar aquí en la derecha, que fuera Y igual a menos 1? ¿Dónde estaría dibujada esta función? Bueno, pues aquí abajito, en menos 1, recordar que este es el eje de las Y. Aquí estaría la función Y igual a menos 1 y lo que puedo hacer yo es trazar una recta porque ya sé que ese es el valor que va a tener siempre y esta recta que acabo de trazar en azul sería Y igual a menos 1. ¿Qué pasa si ahora yo quiero una función Y igual a 2? Bueno, en el valor de Y igual a 2, que sabemos que es aquí, yo puedo trazar una recta. Aquí está, esta recta, y sé que esta recta que acabo de trazar en amarillo tiene es la recta Y igual a 2. Ahora, quiero que me digan, ¿cuál es el dominio de la recta en azul y de la recta en amarillo? ¿Qué valores de X puedo yo tomar para esta función? De menos infinito hasta infinito. Exactamente. Para las dos rectas puedo seguir tomando los mismos valores de X. Porque cuando X valga 2, la función en amarillo va a valer
va a valer 2. Cuando X valga 1, la función en amarillo va a valer 1. Cuando X valga 10,000, la función en amarillo va a valer 2 y 2. Entonces va a seguir teniendo el mismo valor. Y aquí termina este primer ejemplo. ¿Sí me entendieron más o menos a qué me refiero con dominio, con rango y sobre todo cómo mostrar la gráfica de la función? Sí, sí. Yo solo tengo una duda. ¿En todas el dominio va a ser menos infinito o infinito? El dominio para las funciones constantes. ¿Cuáles son las funciones Ajá. constantes? Las funciones constantes las voy a escribir aquí abajito en blanco, es y igual a c, donde c pues puede ser cualquier número real, ¿sale? Aquí voy a decir Ok. c puede ser cualquier número, pertenece a los números reales. Por ejemplo, puede ser y igual a 10,000, y igual a menos 50,000, y igual a 0.345, y igual a menos 3.1416, no importa. El dominio de las funciones constantes siempre va a ser de menos infinito a infinito. ¿Sale? Ok. ¿Sí o no? Todos, díganme que sí. Sí, profe, está bien. Perfecto. Va. Sí. Ahora vamos a ver otra función constante, pero vamos a verla en el sentido opuesto. ¿A qué me refiero con en el sentido opuesto? Lo que graficamos nosotros hace un momento fue y igual a 5. ¿Qué pasaría si lo que quiero graficar entonces ahora es x igual a 5? ¿Cómo sería la gráfica de x igual a 5? Bueno, ya sabemos que tenemos nuestro plano cartesiano. En este lado están las x, en este lado están las y. Solamente estoy poniéndole las flechitas a los ejes positivos. Ya sabemos que hacia la derecha es x negativo y hacia abajo son y negativo. ¿Qué pasaría ahora si quiero graficar x igual a 5? Ah, bueno, pues entonces me voy a dirigir en el eje de las x y voy a contar 5 unidades. Ahí va 1, ahí va 2, ahí va 3, ahí va 4 y ahí va 5. En este punto en particular, sé que x vale 5. Entonces lo que tengo que hacer pues no es más que trazar una recta. Pero ahora la recta debe de ser así, de este sentido. Porque lo que yo quiero mostrar con esta recta es el valor de x cuando este es 5. Este sería el valor de esta función en particular. Siempre las funciones y, como esta que está por acá, siempre van a intersectar al eje de las y, así como lo que acabo de hacer ahorita. Lo voy a volver a hacer con otro color. El valor de las y siempre intersectan a y, no importa de dónde estén. Y el valor de las x que están en amarillo, pues siempre van a intersectar al eje de las x. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Va. ¿Dudas o continuamos? No. Perfecto. Bien. Entonces, ya establecimos que el valor del dominio de las funciones constantes es de menos infinito a infinito. Ya obtuvimos eso. Número 2, funciones lineales. Dentro de las funciones algebraicas hay un tipo especial de función que se llama función lineal. ¿Cuál es este tipo de función? Bueno, lo voy a dibujar aquí. La función lineal establece a la relación, sabemos que y es igual a f de x, es igual a mx más b. Y voy a particularizar y voy a utilizar estas constantes que están aquí. Bueno, ¿por qué se llaman funciones lineales? Para empezar, bueno, las funciones lineales hacen referencia a líneas rectas. Entonces, lo que yo voy a obtener acá van a ser líneas rectas. Pero tú me vas a decir, pero lo que nosotros graficamos anteriormente también eran líneas rectas. Sí, eran líneas rectas, pero estas líneas rectas tienen una característica particular, las que graficamos anteriormente. Son perpendiculares a los ejes coordenados. Por donde ustedes lo vean, se cortan en ángulos de 90 grados. Sin embargo, las funciones lineales tienen una característica muy, muy particular. Y esta característica es que tiene esa constante m que Pendiente. nosotros vamos a conocer como pendiente, y la pendiente hace referencia a un ángulo de inclinación. Entonces las rectas que vamos a graficar ahora ya son inclinadas, ya no van a ser ni horizontales ni verticales, sino las rectas que vamos a graficar ahora van a tener un ángulo de inclinación. Por ejemplo, este que está por aquí. Esa es la primera característica. Y la segunda característica es que tiene otra constante, la constante b, que también tiene un nombre. Esta constante b se llama ordenada al origen.
ordenada al origen. Y estas dos cosas van a ser, pues, me van a definir cómo está dibujada mi función. Recordar que el problema de las funciones, o sea, el problema principal de las funciones es que nosotros tenemos ahí una relación algebraica, pero lo que me interesa saber a mí es cómo graficar las funciones para observar el comportamiento de estas funciones. Entonces, estos dos números me dicen mucho de cómo están graficadas las funciones y voy a hacer énfasis en esto. La pendiente, voy a hacer esto. Si la pendiente es positiva, voy a decir que la función crece. Y si la pendiente es negativa, voy a decir que la función decrece. Esto es en general. Ahora que hagamos la gráfica van a entender a qué me refiero. Ahora, B. B es la ordenada al origen. ¿Qué significa ordenada al origen? Bueno, en el plano cartesiano, nosotros tenemos, voy a graficar más o menos lo que vamos a obtener. Vamos a obtener una línea recta, por ejemplo, esa línea recta que acabo de dibujar ahí en blanco. Esta línea recta tiene una característica en particular. Sabemos que tiene una pendiente y en la pendiente hace referencia al ángulo de inclinación. Esto que está aquí está inclinado. Dibujé otra línea por ahí en horizontal. ¿Por qué? Porque la pendiente hace referencia a este ángulo que está aquí, a este ángulo que voy a llamar teta. Entonces la pendiente me puede decir cómo es este ángulo. Ahora lo van a comprender más. Pero ¿qué significa la B, la ordenada al origen? Que era lo que les estaba comentando ahorita. Bueno, B, ordenada al origen, es por donde pasa la función en el eje de las Y. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que aquí la función corta al eje de las Y. Sabemos que el eje de las Y es el eje vertical. Entonces, estoy seguro que aquí va a haber un valor de B. Eso es lo que me está indicando este número, el número B. Y eso es en general para todas las funciones, para todas. Si yo tengo una función que al final, por ejemplo, que sea x cuarta más 5x cúbica más 3x cuadrada menos 2x más 5, el más 5 me está indicando que en el eje de las Y la función va a pasar por y igual a 5. Es lo que me indica. Eso es todo lo que me indica el número solito en las funciones. Y bueno, este que está aquí se conoce como ordenada al origen. Tengo otro número. ¿Por qué se dice ordenada al origen? Bueno, porque es la distancia que hay desde donde corta la función al origen. Al origen sabemos que es este. Y esta cosa que está por acá se conoce como abscisa al origen, pero esta sí tiene relevancia, pero no me sirve para graficar porque no la puedo visualizar rápidamente. Entonces nos vamos a quedar solamente con la ordenada al origen. ¿Dudas con esto? No, profe. Bueno, vamos a graficar para que esto quede más claro. ¿A qué me refiero? Que la pendiente es positiva, que la función crece, que la función decrece. Estoy seguro que en un ejemplo esto se va a ver mucho más sencillo. Bien, vamos a graficar ahora la función lineal. La función lineal y es igual a 3x más 1. De entrada, como solamente tiene la x y no tiene ninguna potencia la x, sé que esto que está aquí me va a formar una línea recta, pero una línea recta que tiene inclinación. Puede ser una línea recta que va hacia abajo o puede ser una línea recta que va hacia arriba. Puedo tener cualquiera de estas dos posibilidades. Ahora, de entrada, la pendiente me dice que si es positiva va a crecer y si es negativa va a decrecer. El número de la pendiente es 3, ¿están de acuerdo? De aquí yo puedo ya establecer dos cosas. La pendiente es igual a 3 y la ordenada al origen, ¿cuánto valdría la ordenada al origen? 1. Ajá, la ordenada al origen vale 1. Entonces, la pendiente me están comentando ahí que es positiva. Y cuando es positiva, ¿qué va a suceder con mi función? ¿La función va a crecer o a decrecer? Pues la función va a crecer. ¿A qué se refiere esto? Bueno, si yo grafico en mi plano cartesiano, no sé cómo va a estar la función, pero yo sé que la función va a crecer. Entonces va a crecer y crecimiento significa en este sentido. Entonces la gráfica de la función que yo voy a obtener va a ser más o menos así. Va a crecer hacia, cuando x crece, cuando x se hace más grande, la función se va a hacer más grande.
¿Qué pasaría si la pendiente fuera negativa? Ah, bueno, si la pendiente fuera negativa, por ejemplo, si aquí hubiera un menos 3x y la pendiente valdría menos 3, la pendiente o el número de la pendiente me dice que la función decrece. Entonces la función ya no iría hacia arriba, sino iría hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando x crezca, pues la función se va a ir haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, recordando que este eje es el eje de las y negativas. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Todo claro. Perfecto. Ahora vamos a graficar esta función, en particular 3x más 1, para corroborar que este análisis que ya hice es correcto. Ya sé que va a crecer y además sé que en el eje de las x, adiós, sé que en el eje de las x va a pasar por 1. Yo sé que la función va a pasar aquí, este es 1. ¿Por qué? Porque es lo que me indica el número solito. Bien, ahora ya sé qué fue lo que hice, porque ya, qué güey soy. Entonces, para x dijimos que era el dominio, ¿no? Decimos que voy a darle dominio a la función y lo que yo voy a obtener es y, pero y está dado por la relación 3x más 1 y lo que obtenga aquí en 3x más 1 yo lo voy a conocer como rango. Ok, nuevamente vamos a graficar desde menos 2 a 2, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. ¿Cómo hago esta gráfica? Bueno, ya saben ustedes hacer esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ah, pues ahora en cada lugar en el cual vea x, por ejemplo aquí y igual a 3x, lo que voy a hacer es sustituir el valor que tiene x en ese instante. El primer valor de x están de acuerdo que es menos 2. Entonces aquí va a ir 3 por x, pero x vale menos 2 más 1. Y aquí voy a obtener 3 por menos 2 es igual a menos 6. Menos 6 más 1, están de acuerdo que es 5 positivo. El segundo número, x vale menos 1. Entonces esto es 3 por menos 2 más 1. 3 por menos 2 ya no, aquí me equivoqué. Profe, está porque mal, valdría, ¿no? sí, ajá, sí. Sería menos 1. Sí, muy bien. Lo hice para ver si estaban aquí. Ya vi que sí. Muy bien, muy bien. Esto es menos 1 y esto sería más 1. 3 por menos 1 es Oiga, menos profe, 3. Ajá. que arriba no también se equivocó. ¿Por Que no qué? es menos 6 más 5, es menos 6, sería menos 5, ¿no? Ah, sí, aquí, ¿no? Ajá. Sí. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ay, exactamente. Son las trampas que le pongo para ver que ustedes están aquí. Ok, 3 por menos 1 es menos 3. Menos 3 más 1 es igual a menos 2. ¿Sí o no? Sí. Sí. La que sigue, cuando x vale 0. 3 por 0, pues va a ser 0. Más 1 es igual a 1. 3 por 1 es 3. Más 1 es igual a 4. Y la última, 3 por 2 es 6. Más 1 es igual a 7. Por favor, únanse de nuevo que ya se acabó el tiempo. Me estaba divirtiendo, ya se acabó.